Hace algunos años, cuando aún trabajaba como guardabosques en un remoto parque natural, experimenté un evento que aún me atormenta en mis sueños. Era un cálido día de verano, y me encontraba en mi mirador favorito, un punto elevado desde el cual podía observar todo el exuberante paisaje que me rodeaba. El mirador estaba rodeado de altos árboles, y desde allí podía contemplar un impresionante valle lleno de vida y color. Era un lugar tranquilo y apacible donde pasaba la mayoría de mis días, disfrutando de la belleza de la naturaleza y asegurándome de que todo estuviera en orden en el parque. Ese día, sin embargo, algo extraño y aterrador ocurrió. Mientras estaba de pie en el mirador, admirando la vista, noté algo inusual en el rincón más oscuro del bosque. Al principio, solo era una sombra, un destello fugaz de movimiento entre los árboles. Parpadeé y me froté los ojos, creyendo que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al calor del día. Pero la sombra volvió a aparecer, esta vez más clara y definida. Mis manos sudaban mientras agarraba mi binocular para obtener una vista más cercana. La sombra parecía moverse rápidamente entre los árboles, pero no podía discernir ninguna forma concreta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. No podía ser un animal, no de esa forma. Esta sombra tenía una presencia inquietante y sobrenatural. Decidí bajar del mirador para investigar más de cerca. Al acercarme al área donde había visto la sombra por última vez, me di cuenta de que el aire estaba cargado de una extraña energía. La atmósfera se había vuelto pesada y opresiva, como si el bosque mismo estuviera reaccionando ante la presencia de algo que no podía comprender. Los sonidos habituales del bosque se habían desvanecido, reemplazados por un silencio inquietante. Cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable, como si estuviera entrando en un mundo desconocido y peligroso. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si intentaran ocultar el misterio que se ocultaba en su interior. Fue entonces cuando vi los primeros signos perturbadores de actividad paranormal. Encontré marcas extrañas en los troncos de los árboles, como si hubieran sido arañados por garras invisibles. Hojas y ramas caídas cubrían el suelo formando extraños patrones geométricos. Era como si algo hubiera estado danzando en el bosque, dejando su huella en la naturaleza misma. Seguí avanzando, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el suelo encontré una serie de huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran grandes y deformes, como si hubieran sido dejadas por una criatura de pesadilla. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda mientras seguía las huellas más adentro del bosque. A medida que avanzaba, las huellas se volvían más profundas y marcadas, como si algo hubiera estado persiguiendo algo o alguien. Mi mente comenzó a divagar hacia historias y leyendas que había escuchado sobre este bosque, sobre seres oscuros y antiguos que acechaban en sus profundidades. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y allí, frente a mí, vi la fuente de la sombra misteriosa. Era una figura alta y oscura de contornos difusos, que se movía de manera errática y espasmódica. Parecía estar atrapada en un torbellino de energía, distorsionando la luz a su alrededor. No podía ver su rostro ni su forma con claridad, pero sabía que no era humano. La criatura, o lo que fuera, emitía un aura de malevolencia que me hizo retroceder instintivamente. Mis manos temblaban mientras sacaba mi linterna para iluminarla, pero la luz parecía incapaz de penetrar su oscura esencia. La criatura se acercó a mí lentamente, con movimientos espasmódicos y amenazantes. Sentí que mi corazón iba a explotar en mi pecho, y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. La presencia de lo desconocido era abrumadora, y no tenía idea de cómo enfrentarla. En un último acto desesperado alcé mi linterna y la enfoqué directamente en la figura. Fue entonces cuando escuché un grito escalofriante, un aullido de agonía que parecía desgarrar el mismo tejido de la realidad. La criatura se retorció y se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de alivio y terror. Me encontré solo en el claro del bosque, temblando y sudando. Sabía que había presenciado algo que estaba más allá de mi comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Regresé al mirador, pero nunca volví a ser el mismo. La sombra en el mirador había dejado una marca imborrable en mi mente, una prueba de que en lo profundo de la naturaleza acechaba lo desconocido y lo aterrador. Desde entonces, he abandonado mi trabajo como guardabosques y evito el bosque a toda costa.
tratando de olvidar la experiencia que cambió mi vida para siempre. Había trabajado como guardabosques en el Parque Nacional Great Smoky durante más de 5 años, el parque más grande de América que abarcaba más de 522,000 acres. Estaba compuesto por una variedad de terrenos, desde montañas hasta cascadas, grandes bosques e incluso ríos. Había rastreado más del 70% del parque desde que empecé a trabajar allí, por lo que sabía que no puedes empezar a comprender y apreciar la naturaleza hasta que has vivido lo que yo había vivido. También desarrollé un sentido para las diferentes partes del parque mientras realizaba patrullas diarias. En las últimas semanas, varios visitantes habían informado que ciertas áreas del parque, principalmente en las faldas de las colinas y las zonas boscosas, tenían una sensación extraña y una falta de vida silvestre. Al principio, pensé que esto se debía a los visitantes informando momentos en los que la gente hacía mucho ruido, lo que a menudo asustaba a la vida silvestre y la alejaba de la zona. Sin embargo, un jueves por la tarde, mientras caminaba por uno de los senderos, un excursionista se me acercó y me contó una experiencia inusual. Había estado caminando por uno de los senderos del bosque, que llevaba a un arroyo, cuando de repente se encontró con una gran osa negra, con 3 crías corriendo rápidamente hacia él. Al principio, pensó que la madre oso iba a atacarlo, así que corrió hacia el lado del sendero. Sin embargo, la osa pasó de largo sin prestarle atención. Luego, vio a 2 linces rojos corriendo lejos del área del arroyo y adentrándose en el bosque. Cuando se acercaron al arroyo, algo no se sentía bien. También notaron que no había cantos de aves, así que regresaron al sendero y me informaron de lo que habían presenciado. Les agradecí la información y les dije que investigaría y echaría un vistazo. Recibía quejas e informes casi todos los días en mi trabajo, la mayoría de los cuales no tomaba en serio. Los guardabosques teníamos un instinto para saber qué buscar y qué tomarnos en serio. La mayoría de las personas que visitaban los parques nacionales eran turistas y no tenían idea de la vida silvestre ni de cómo funcionaba. Podría sonar arrogante decirlo, pero créeme, tenía muchos años de experiencia. El sendero que estaba siguiendo en ese momento era uno que no había explorado desde que llegué al parque. Estaba intrigado por lo que estaba sucediendo y quería comprobar si estos informes eran inusuales o precisos. A medida que avanzaba, noté que había menos movimiento y canto de aves. La tranquilidad se hizo cada vez más evidente. Continué mirando a mi alrededor en busca de vida silvestre mientras avanzaba hacia el arroyo. Sin embargo, no había nada. Por primera vez en todos mis años como guardabosques me sentí inquieto. Incluso con mis encuentros con osos grizzly enfadados, algo no estaba bien. Finalmente vi un montículo grande a un lado del sendero. Me detuve sabiendo que había osos negros en la zona, especialmente durante la temporada de apareamiento, y era importante ser respetuoso con estas criaturas. Me quedé donde podía ver y identificar lo que estaba por delante. Tenía el tamaño y el color de un oso negro, pero algo no cuadraba del todo. No se movía. Recogí una rama del lado del sendero y la arrojé al área del bosque a mi derecha. Chocó contra la maleza y vi una figura más adelante, pero no hubo respuesta. Me acerqué lentamente al otro lado. A medida que me acercaba vi que había mucha sangre en el sendero y que la vegetación circundante estaba aplastada. Ahora podía ver que era un oso negro grande, claramente muerto, con una herida en la cabeza y una pata desgarrada. También había cabello gris de algún tipo de animal esparcido por el suelo. Era como si el oso hubiera tenido su última batalla. Miré la escena ante mí. Simplemente no tenía sentido. Un oso de este tamaño no tenía depredadores naturales en el Parque Nacional que pudieran hacer esto. Incluso otro oso no llevaría a cabo este tipo de ataque, dejando el cuerpo allí con la cabeza destrozada y la pata desgarrada. Estimé que este oso negro tenía alrededor de 7 pies de altura cuando estaba de pie. El rastro de sangre conducía hacia abajo, hacia el arroyo. Lo seguí cuidadosamente, manteniéndome al margen para no estar a la vista de lo que sea que hubiera hecho eso al oso. Cuando el sendero se abrió, vi el arroyo y las rocas alrededor. Me detuve, me agaché para mezclarme con la maleza circundante y escudriñé el área en busca de movimiento. Pero todo parecía estar en silencio, demasiado silencio. Entonces, a la derecha del arroyo, vi movimiento repentino en la línea de árboles.
De repente, una criatura enorme salió de los árboles. Estaba cubierta de pelo largo y ondulado, y mi cerebro luchaba por comprender lo que veía. Por el tamaño solo, debía medir entre 8 y 9 pies de altura, con una cabeza grande y brazos largos que arrastraban. Tenía piernas poderosas cubiertas de pelo. La criatura miró a su alrededor y luego caminó erguida hasta el arroyo. Allí, se detuvo y se agachó para beber del arroyo. Yo estaba congelado en el lugar. Quería usar mi radio para informar de esto, pero sabía que si lo hacía, la criatura me escucharía. Y el único arma que llevaba era una porra, que sería inútil contra algo tan grande. De repente, escuché un ruido a mi izquierda. Esta vez, la criatura en el arroyo dejó de beber y se puso de pie, mirando hacia el sonido. Inclinó la cabeza hacia arriba como si estuviera oliendo el aire. Luego volvió a ponerse en 4 patas y volvió a beber. Desde el lado izquierdo del arroyo, justo saliendo de la línea de árboles, apareció otra de estas criaturas. Parecía ser del mismo tamaño que la primera, pero su pelo era más oscuro. En su mano izquierda sostenía un ciervo completamente crecido por el cuello y arrastraba su cuerpo sin vida. Cuando se acercó a la primera criatura, soltó al ciervo y ambas criaturas miraron a su alrededor, oliendo el aire. Mientras yo intentaba no entrar en pánico, una de ellas comenzó a gruñir profundamente, mientras que la otra emitió un tipo de aullido y siguió a la primera al cruzar el arroyo. Comencé a correr por el sendero lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar en cualquier momento. No quería mirar atrás, pero lo hice. No estaban allí, pero mi alivio fue breve. Me di cuenta de que uno de ellos corría por el bosque tratando de alcanzarme, mientras que el otro intentaba cortarme el paso desde el otro lado. Estaba corriendo a toda velocidad, y mi corazón estaba listo para estallar. Pero entonces ocurrió un desastre. Tropecé con una raíz de un árbol, caí y golpeé mi cabeza contra otro árbol. Todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es a uno de mis compañeros guardabosques, Steve, inclinándose sobre mí y preguntándome si estaba bien. Era de noche y 2 de ellos tenían linternas. Un equipo médico estaba atendiendo mi cabeza. Me llevaron al hospital y me quedé allí durante la noche. Al día siguiente, les conté a los otros guardabosques lo que había sucedido. Salieron al área, pero el cuerpo del oso había desaparecido. Encontraron sangre y extraños mechones de pelo gris cerca del arroyo, pero nada más. También descubrieron sangre en las rocas junto al arroyo, pero nuevamente no encontraron ningún cadáver. Me dijeron que encontraron una especie de huella grande cerca del borde del agua, pero simplemente la consideraron similar a las huellas de nuestros osos. Al menos una vez a la semana, los excursionistas y campistas solían preguntarme acerca del Bigfoot. Solía reírme y pensar en ello como una tontería de conspiración, pero no había otra forma de describir a esas 2 criaturas que presencié ese día con mis propios ojos. O eso, o me había causado algún tipo de daño cerebral al caer y golpearme la cabeza. Tal vez todo había sido una alucinación. Esperaba que fuera así, porque si había visto esas cosas y eran reales, entonces definitivamente hay criaturas en los parques nacionales que no conocemos. La historia que a continuación voy a compartir no es propia, sino que me fue transmitida por un antiguo supervisor cuando trabajaba como bombero forestal en el servicio forestal. El relato tiene lugar en el año 2004, en la remota región del Cañón del Infierno en el centro de Idaho. Mi antiguo supervisor, un experimentado bombero forestal y segundo al mando de su equipo, vivió una experiencia extraordinaria durante ese verano que, a pesar de su naturaleza inusual, me ha llevado a creer en ella completamente. Era una jornada agotadora para su equipo. Habían estado combatiendo incendios durante todo el día, y tenían la certeza de que tendrían que trabajar durante toda la noche para contener el incendio emergente. Como asistente del superintendente, mi supervisor se encontraba al frente del grupo, explorando el terreno en su vehículo todoterreno. Mientras avanzaba por un antiguo camino de tala que evidentemente no había sido utilizado en mucho tiempo, algo extraordinario sucedió. En medio del camino apareció un animal, un lince o un puma. No estaba seguro debido a la sorpresa del momento. Lo inusual no fue la aparición del animal en sí, sino su comportamiento. En lugar de huir como era típico en estas situaciones, el animal se quedó allí, en medio del camino,
durante lo que parecieron interminables 10 segundos. Luego, emitió un grito que, según mi supervisor, hizo que se le helara la sangre y finalmente se encaramó a un árbol, quedando a solo 5 pies del camino. Este extraño episodio dejó a mi supervisor perplejo, pero no necesariamente asustado. Sin embargo, continuó su recorrido por el camino, decidido a descubrir lo que más adelante pudiera encontrar. Aproximadamente a media milla de distancia, llegó a un pequeño refugio de cabaña. Esto ya era desconcertante, ya que estaban en tierras federales y no debería haber ninguna estructura privada en esa área. La cabaña tenía todas sus ventanas cubiertas con tablones de madera de manera hermética, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada pudiera entrar o salir. La puerta también había sido alterada. Había sido destrozada y luego asegurada con una cadena que se había pasado a través de un agujero perforado en el marco de troncos. Era evidente que alguien no quería que nadie entrara en esa cabaña, o saliera de ella por ese asunto. Mi supervisor, sintiendo una creciente sensación de inquietud, decidió asomarse por el agujero de la puerta para ver qué había en su interior. Lo que vio lo dejó aún más desconcertado. El interior de la cabaña estaba en un estado de completa desorganización. Muebles volteados, objetos dispersos y un aspecto general de caos. Era evidente que algo inusual había ocurrido allí. Con la sensación de que se estaba adentrando en un misterio cada vez más oscuro, mi supervisor decidió volver a su vehículo todoterreno y regresar por el camino en el que había venido. Pero lo que le esperaba en el lugar donde se había encontrado con el lince o puma lo dejó sin aliento. En el mismo lugar donde el animal se había cruzado en su camino, ahora estaba de pie una mujer nativa americana, vestida con una bata de noche visiblemente desgarrada y descalza. La mujer se mantenía inmóvil como si estuviera esperando a que él llegara. Alarmado, mi supervisor le gritó preguntando si necesitaba ayuda, pero en lugar de responder, la mujer emitió el mismo grito que el lince o puma antes, un grito que le erizó la piel. Sin previo aviso, la mujer se trepó al árbol con una velocidad asombrosa, una velocidad que ningún ser humano tendría derecho a poseer. Aterrorizado y desconcertado por lo que acababa de presenciar, mi supervisor salió disparado del lugar a toda velocidad en su vehículo todoterreno. No tenía idea de quién o qué acababa de encontrar, pero sabía que estaba en presencia de algo inexplicable y sobrenatural. Una vez que llegó de regreso al campamento de su equipo, compartió su experiencia con sus colegas, y comenzaron a indagar sobre la misteriosa cabaña y la mujer que había visto. Fue entonces cuando un lugareño, un nativo americano de la zona, escuchó la conversación y se acercó a ellos. El hombre local les explicó que lo que mi supervisor había visto era conocido como un pumahuá, una criatura de la mitología de su pueblo. En términos simples, se trataba de un cambiante de piel o warg. Se decía que estas criaturas tenían la capacidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de animales o incluso de personas, y que poseían habilidades sobrenaturales, como la velocidad vertiginosa con la que la mujer había trepado al árbol. Mi supervisor, un hombre serio y pragmático en la mayoría de las circunstancias, estaba convencido de lo que había presenciado. No era alguien que se dejara llevar por cuentos y leyendas, pero esta experiencia había sacudido sus cimientos y lo había llevado a creer en la existencia de cosas que trascendían la comprensión humana. Trabajé en el Parque Nacional Olympic en el equipo Ravage. Un día decidí hacer una caminata hacia un lago apartado, fuera de los senderos principales. Mientras exploraba y tomaba fotografías, escuché un sonido extraño. Era como el zumbido de un secador de cabello durante unos segundos. Seguido de un sonido gutural, miré a mi alrededor y, para mi horror, vi a un oso negro a unos 15 pies de distancia. Comencé a retroceder lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Pero en un momento de descuido pisé una ramita que se rompió con un estruendo. Fue como una escena de dibujos animados. El oso dio un paso hacia mí, y mi corazón se detuvo por un momento. Luego, con una velocidad sorprendente, el oso subió corriendo por una colina que rodeaba uno de los lados del lago. Los osos pueden moverse increíblemente rápido cuando quieren. Desde la cima de la colina, el oso me siguió con la mirada, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Yo estaba al borde del lago, preguntándome si debería lanzarme al agua si el oso decidía atacar. Saqué mi cámara y logré capturar una foto impresionante del oso asomándose detrás de un árbol.
con una mirada feroz en sus ojos. Cuando finalmente me las arreglé para salir de la situación y regresar al campamento, mostré la foto a uno de los guardabosques. Reconoció las marcas faciales del oso de inmediato. Al parecer, este oso había ganado notoriedad por merodear por los campamentos, erguirse sobre sus patas traseras y devorar todo lo que encontrara mientras los humanos huían gritando en pánico. Los guardabosques solían salir con armas de pintura y dispararle al oso una y otra vez hasta que se alejaba. Sin embargo, después de mi encuentro en el lago, los guardabosques tomaron la decisión de que el oso era demasiado peligroso. Había cruzado un límite al acercarse tanto a los humanos sin temor alguno. Sabían que esto no iba a terminar bien. A pesar de su decisión, nunca volvieron a ver al oso, hasta que lo vi yo, acechando en el lago, lejos de los caminos trillados. El terror se apoderó de mí, pues sabía que estaba frente a una bestia que había sido marcada para su propia destrucción, y yo era el único testigo de su regreso.